atentos, amigos. Gracias por seguir en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. Hemos venido tocando elementos importantes de la dinámica nacional, la política nacional y también internacional, y sobre todo las expectativas de la población. Hemos hablado un poco del discurso político, que se esperaba que después de este proceso de elecciones los temas de la agenda social volvieran nuevamente a la palestra como temas de discusión y de gran debate por las preocupaciones que hoy tienen las familias venezolanas. Mientras estamos leyendo todas estas noticias de esta nueva amenaza de buques en el Caribe, pues también hay una dinámica familiar que también demanda respuestas urgentes, ¿no? La población se acerca al regreso a clases, la compra de útiles escolares, inscripciones, uniformes para los niños y todo lo que implica, ¿no? Un regreso a clases, los libros, los cuadernos, etcétera. Los padres están hoy concentrados en cómo hago para regresar a clases, para que mis chamos puedan disfrutar de unas vacaciones, viajar, en fin, ofrecer recreación a la familia, pero también dedicarse a lo importante. Nada más el tema de la compra de la canasta básica es bastante fuerte ya para la familia venezolana a nivel general. Sí, allí, Rosa, la mayoría de los estudios de investigación en temas sociales, económicos, financieros, se centran en que el venezolano tiene como principal prioridad al día de hoy el mayor ingreso de dinero para su casa, para la planificación familiar, para el mantenimiento de todo su círculo familiar. Lo segundo, por supuesto, es el tema de la salud. Aquí hay muchas personas en Venezuela que padecen enfermedades graves y les cuesta acceder a las medicinas, a pagar un tratamiento de cáncer, etc. Lo tercero, por supuesto, son los bienes y servicios, el agua, la luz, el gas, la electricidad, y eso es algo generalizado en todo el país. Por supuesto, hay una pequeña burbuja en lo que es Caracas, Miranda, pero hay unos temas que los políticos tienen que solucionar o poner sobre la mesa ese vértice de estos problemas que te acabo de mencionar. También yo creo que la política tiene que rehumanizarse, por otro lado, y la rehumanización parte de alejar el conflicto, transformar el conflicto en tolerancia, en evitar la negación del otro, estoy hablando entre el chavismo y la oposición, entender que hay diversas posiciones y posturas y eso no significa, eso no se puede traducir en persecución, en cárcel para nadie. Yo creo que hay que regresar a un punto de democratizar este comportamiento de oposición y gobierno. Pero por otro lado, también yo creo que los esfuerzos de la negociación política deben estar dados en mejorar la calidad de vida del ciudadano. Que un ciudadano que en su mayoría, Rosa, no está atento a la información de Twitter, no entiende qué está pasando con los buques. Muchas personas, producto de la desinformación, no saben qué está pasando con las declaraciones de Trump o las de un secretario de Estado. ¿Qué es lo que busca la gente al día de hoy? Mejoras en su calidad de vida. ¿Y cuáles son los vehículos de la política para hacer eso? Y que además son discursos, disculpa que te interrumpa, que ya han venido escuchando también en anteriores oportunidades, quizá de forma diferente, pero no es nuevo este tema de una posible incursión militar o de agresiones o de amenazas de Estados Unidos hacia Venezuela. Lo vienen escuchando en el discurso. No es nuevo y las investigaciones también arrojan, Rosa, que además son investigaciones públicas que están en internet, en redes sociales de diversas empresas, encuestas con reputación en Venezuela, y es que el venezolano no quiere aumentar la confrontación. El venezolano, independientemente de su tendencia política, chavista, no chavista, lo que necesita es que los políticos coincidan con discusiones que les pongan el agua a los ciudadanos, que mejoren el salario, que traten de alguna manera de avanzar y de convertir a Venezuela en un país competitivo incluso frente a otros países de la región. Por lo tanto, yo creo que de aquí a las próximas elecciones, que faltan 5, 6 años más o menos, los partidos políticos tienen la gran obligación, lo primero es crecer, es reconstruirse luego de un proceso de abstención continuado, que le pasó factura. Lo segundo es tratar de tener una agenda social permanente, que no se enfoque solamente cuando hay elecciones. Y lo tercero, por supuesto, es darle la prioridad a una generación joven profesional y competitiva, que eso es lo que la gente quiere, el ciudadano. Políticos formados, políticos con capacidad de incidencia, que tengan plenamente contacto con la comunidad y que de alguna manera entiendan estas dinámicas nuevas que presenta el país. Bueno, y ustedes como jóvenes que además decidieron quedarse y hacer vida en nuestro país, en Venezuela, el tema de la migración también ha afectado mucho a nuestro país y los discursos de polarización también han afectado mucho esta dinámica. ¿Cómo hacer, Andrés Ignacio, en un mundo donde también las redes sociales tienen un gran impacto y los mensajes de polarización pues son los que más llegan a los jóvenes para, bueno,
que este tipo de mensajes moderados puedan tener impacto o que quizá esa oposición que tú dices necesita recomponerse, como mencionaba Pablo, de aquí a otro proceso electoral, además necesitan cobrar fuerza, porque en el discurso de la polarización, esta oposición de centro termina siendo golpeada de un lado y también del otro. Es así, Rosa, es que la polarización tiene distintas consecuencias. Entre ellas está que el que llegue pegando más gritos y el que llegue con el discurso más bonito, ese es el que termina creciendo. Y yo pienso que eso no es lo que necesitan los venezolanos. Y es por eso también que municipios, eso es lo que ocurre totalmente. Y es también por eso que en municipios como Chacao, Baruta y El Hatillo, un mes antes de la elección había un electorado indignado, porque ellos sentían que a pesar de que sus alcaldías eran de oposición, a pesar de que los servicios públicos en su mayoría funcionaban muy bien o a la perfección, sentían que tenían unos políticos ausentes. Y es por eso también que ese llamado a la abstención por un sector de la oposición es tan peligroso para el futuro de la política del país. Porque si el ciudadano no se siente representado en sus instituciones, si no siente que tiene una voz, sea ante el gobierno, sea ante un consejo municipal, sea ante una alcaldía, el ciudadano se siente abandonado, y al sentirse abandonado se ve vulnerable o se ve influenciable por esas voces que salen pegando gritos y que salen con un discurso atractivo. Entonces aquí tenemos precisamente la responsabilidad de que los políticos se mantengan en una campaña permanente, de que no vuelvan a esperar 4 años para salir a pintar una calle o salir a atender un ambulatorio, sino necesitamos que se le den oportunidad a los jóvenes, necesitamos que se le den oportunidad al venezolano de sentirse representado y que estos políticos se mantengan en la calle, porque al final del día, un poco lo que comentaba Pablo antes, la resignación que sentían los venezolanos para ir a votar, por lo menos en estas últimas elecciones, no eran únicamente el tema político, sino que ellos no sentían que había una dirigencia que los motivara a votar, y eso es algo que hoy en día se repite en todas partes del mundo y que el discurso de las redes sociales está fomentando precisamente que las personas se alejen del voto, porque es mucho más fácil ver qué se hace, pero también es mucho más fácil resaltar qué no se está haciendo. Entonces yo pienso que tanto los políticos, sean alcaldes o concejales electos, y todos aquellos dirigentes municipales, hay municipios opositores donde por la abstención ahora hay un solo concejal de oposición, y este está en una posición muy atractiva para dentro de 4 años construir un discurso que lo impulse una alcaldía. Entonces ellos deben mantenerse en la calle, ellos deben tomar en cuenta qué es lo que está necesitando la gente, y lo más importante, ellos tienen que mantenerse activos en una búsqueda de defender al venezolano de a pie en su día a día. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso seguiremos conversando, muchachos, sobre esta situación, sobre el panorama político nacional y también sobre el peligro que representa el desencanto de los ciudadanos hacia la política. Pausa y ya regresamos.